bienvenidos y bienvenidas a esta jornada sobre VIH y empleo. Sabéis que el 1 de diciembre es el Día Mundial de Lucha por el VIH y, bueno, dentro de ese Día Mundial, aunque sea todavía pronto, pues enmarcamos esta jornada. Para quienes no me conozcáis, yo soy María José Marín, que llevo la responsabilidad de Igualdad, Elecciones Sindicales y Afiliación en la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Y, bueno, creemos importante el conocer cómo el COVID está influyendo en las personas con VIH, que es de lo que nos va a hablar, va a ser la primera ponencia. Después, la va a hacer Tony. Después, Julio va a hacer una ponencia sobre un informe que han elaborado sobre los derechos de información. El nombre es más largo. Y, por último, pues cómo hacemos nuestra intervención sindical sobre todo el tema del VIH, que la va a hacer Alberto, ¿vale? Entonces, lo primero es presentaros a Tony Poveda, que es el director de CESIDA. CESIDA es la coordinadora estatal de VIH y SIDA, con quien tenemos un acuerdo de colaboración a nivel confederal estatal y con quien hacemos pues muchas de las actividades que se relacionan con el SIDA. Ha sido presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Es un activista histórico tanto de derechos LGTBI como de VIH, porque ha estado pues durante muchos años en Valencia. La gente de Valencia lo conocéis, ha sido el coordinador del colectivo Blanda. Y ahora mismo, aparte de estar en CESIDA, es también el vicepresidente de la Fundación Pedro Cerolo. Y como os he dicho, Tony nos va a hablar de cómo el COVID ha influido en las personas con VIH. Tony. Pues primero lo que quiero hacer es agradecer a Comisiones Obreras que una vez más nos dé la oportunidad de poder compartir con vosotras lo que supone el trabajo en la respuesta al VIH y al SIDA. Y en esta ocasión me toca hablar de dos pandemias, porque muchas veces leemos en los medios de comunicación, cuando hablan de la pandemia de la COVID, se retrotraen a la mal llamada gripe española, ¿no? Pero parece que se olviden que tenemos una pandemia que sigue afectando a millones de personas en el mundo. Hemos de recordar que son 30 millones de personas que han fallecido en la historia de esta pandemia, la del VIH, que 40 millones de personas viven con el VIH en el mundo. Se calcula que unas 170.000 en España y que son más de 4.000 los nuevos diagnósticos que se detectan al año en nuestro país. Y que esta pandemia, que en España no se puede decir que sea una pandemia en términos epidemiológicos, sí que lo es para algunas poblaciones. Para la población de gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y también para las mujeres transexuales. Dicho todo esto, siempre que me dan la oportunidad de hablar de este tema, me gusta empezar pues hablando de cuáles son las diferencias entre una pandemia y la otra y cuáles son las similitudes. En cuanto a las diferencias, yo creo que está bien claro, ¿no? La COVID-19 es una pandemia que se contagia y la del VIH no. Aunque se siga insistiendo y nos encontremos con una barrera muchas veces que favorece la discriminación, se considera que el VIH es infecto contagioso, no lo es. El VIH se necesita de que haya pues, una práctica sexual de riesgo, intercambio de jeringuillas, en nuestro país ya no pasa, pero en muchos otros países también, transmisión de madre a hijo. No hemos de olvidar que actualmente en el mundo el mayor número, o sea, la causa que más huérfanos y huérfanas provoca precisamente es la del VIH. Porque cuando estamos hablando de
de pandemias que han sufrido tanta como esta, que está causando tantos contagios y tantas muertes, y nos hemos puesto tan lógicamente, tan en guardia y a luchar para que esto se acabe, nos olvidamos de que, por ejemplo, en el África subsahariana ha supuesto que generaciones enteras se hayan visto mermadas de una forma drástica. También hay otra similitud. Hemos visto en esta pandemia, yo lo he vivido en primera persona, como una tía mía fallecía en una residencia de ancianos y ningún familiar pudo acompañarla. Mis primas vieron cómo mi tía sufrieron y no pudieron estar con ella en esos últimos momentos de su vida. Esto también pasó con la crisis del VIH, por causas diferentes, pero también pasó. Yo recuerdo cómo durante los años más duros de la pandemia, en la que no existían tratamientos que permitiesen que el VIH se desarrollase y llegase a fase SIDA, y por lo tanto un nuevo diagnóstico era considerado pues como una sentencia de muerte, pues como digo, vimos como compañeros que habían estado viviendo 15, 20, 10 años con su pareja, que la familia no había querido saber nada de su hijo, lo habían repudiado por maricón. Luego, cuando uno de ellos fallecía, o sea, estaba muy malito a causa del VIH y en fase terminal, la familia impedía que su ser amado pudiese estar con él en esos últimos momentos de su vida. Esto pasó en España y sigue pasando en otros países. De hecho, hay que recordar que si tenemos el matrimonio igualitario en España y en todos los países del mundo, el detonante de esto fue ver que nuestras familias no tenían los mismos derechos que el resto. Y no estoy hablando que también de herencias o derechos económicos, estoy hablando de algo tan cruel como impedir, insisto, poder despedir, impedir, no permitirte pasar los últimos momentos de tu vida con tu ser amado. Yo creo que es importante que lo recordemos porque esta pandemia continúa, estamos reivindicando desde CESIDA continuamente que no se olvide la pandemia del VIH, que una pandemia no aparque a la otra. Por eso este 1 de diciembre ya os puedo adelantar que el lema que hemos elegido para precisamente denunciar y conmemorar el Día Mundial del SIDA, pues el lema va a ser hoy más que nunca. Y nos hemos encontrado, en cuanto a la situación de las personas con VIH, no hay estudios que demuestren que afecte más a las personas con el VIH, pero sí que, por supuesto, está afectando de una forma grave a las poblaciones más vulnerables. Esto es una opinión mía, no es una opinión de CESIDA, me gustaría que quedase claro, aunque yo creo que fácilmente se puede compartir. Se nos ha llenado la boca durante mucho tiempo hablando de que la sanidad pública española era una de las mejores del mundo. Y eso, pues, no es cierto. Tenemos profesionales magníficos, profesionales en el ámbito sanitario. Ahí sí que se puede decir que al mismo nivel que profesionales de cualquier sanidad del mundo, pero nuestra sanidad pública maltrata precisamente, y lo hemos visto ahora más que nunca, a los profesionales sanitarios. Hemos visto o estamos viendo cómo en la Comunidad de Madrid, que es la que me queda más cerca, se quiere inaugurar un hospital a costa de
empobrecer aún más las condiciones laborales de este personal sanitario, porque no se encuentran profesionales sanitarios que puedan trabajar en ese hospital. Por lo tanto, se va a vaciar a otros hospitales de profesionales que hacen falta para llenar ese hospital que se ha hecho en muy poco tiempo y se ha invertido un dinero escandaloso, y no se encuentran profesionales porque sus condiciones laborales son muy precarias. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, muchas y muchos de estos profesionales han tenido que optar por emigrar e irse a otros países donde sus condiciones laborales sean mejores. Y además esto está suponiendo, y es importante, y nos está pasando a todas las organizaciones de pacientes, CESIDA pertenece a la plataforma de organizaciones de pacientes, estamos viendo cómo esto también está suponiendo que muchas personas con enfermedades crónicas encuentren que la atención necesaria para mantener su salud está siendo empeorada porque no se puede atender por falta de profesionales sanitarios, no se puede atender a estas personas en condiciones porque se ha de trabajar en la respuesta a la pandemia del COVID-19. En cuanto a las poblaciones más vulnerables, lo primero que nos encontramos fue que las personas migrantes en situación administrativa irregular, que por cierto se reformó el Real Decreto del 2012 que impedía que las personas, como digo, inmigrantes en situación administrativa irregular, pues pudiesen tener atención sanitaria, pues aunque hubo una reforma, nos seguimos encontrando en muchas comunidades autónomas que tienen muchísimos obstáculos para acceder al Sistema Nacional de Salud, y precisamente en estos momentos estas personas que están en esa situación o que estaban tramitando su residencia, su permiso para poder tener esa sanidad pública, pues tenían muchas más dificultades. Aquellas personas que también han sido muy afectadas han sido las personas LGTBI, especialmente las personas migrantes y especialmente las mujeres trans trabajadoras del sexo, que se han encontrado como ante el confinamiento no podían trabajar y por lo tanto se encontraban en la calle, sin alimentos, sin lo más básico para poder vivir. He dicho mujeres trans, pero en general las mujeres trabajadoras del sexo, las mujeres en situación de prostitución o peor aún, las que están sufriendo la trata por explotación sexual. También las personas usuarias de drogas, especialmente las que siguen utilizando las drogas por vía intravenosa, y los usuarios del chemsex. El chemsex es por si no lo conoce alguien, es una forma que ha surgido en los últimos años de utilizar las drogas, especialmente, aunque no siempre, pero especialmente en la población de hombres gays, que consiste en usar estas drogas durante todo el fin de semana para tener relaciones sexuales, y que está suponiendo, sin tener esta pandemia, estaba suponiendo y supone graves problemas de trastorno mental, de adicciones, problemas ante la pérdida de empleo, y que se han visto totalmente desatendidas en estos momentos. Y por supuesto las personas privadas de libertad. En la población reclusa hay un índice muy alto de personas con VIH que ya estaban sufriendo las consecuencias de que no hubiesen
suficiente profesional sanitario atendiéndolas en circunstancias normales. Esto está pasando, entre otras cosas, porque aunque se aprobó en el 2003 la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, esto nunca ha pasado. Solo Cataluña, que tiene las transferencias en materia de sanidad, de prisiones transferidas, tenía, por supuesto, también la atención sanitaria, y más tarde se sumó Euskadi, y el resto de comunidades autónomas, Navarra está en ello, y el resto de comunidades autónomas siguen sin dar ese paso de asumir la sanidad de las personas reclusas, y eso hace que empeore sus condiciones de salud. Y además, también tampoco hay profesionales sanitarios porque son los peores pagados de todo el sistema nacional de salud. Por lo tanto, nos encontramos en prisiones con muchos menos profesionales sanitarios, profesionales que además hay una población muy envejecida a punto de jubilarse, y esto puede suponer un problema serio. Y por supuesto, para mí... Toni, perdona, sí, 5 minutitos. Sí, no, y menos, porque ya estaba terminando. Y por supuesto, también tenemos que tener en cuenta, yo diría, una ya la he mencionado, una población muy perjudicada ante esta pandemia de la COVID-19, como son las personas con enfermedades crónicas, incluyendo las personas con VIH y las personas mayores. Las personas mayores, en general, también las del VIH, se han encontrado con muchas dificultades para afrontarla. No hemos de olvidar que más del 70% de las personas mayores en este país están en residencias privadas. Yo creo que es importantísimo, y a muchas personas les ha descubierto que las personas mayores con pocos recursos lo tienen más difícil, mucho más difícil a la hora de acceder a residencias en las que puedan ser atendidas, cuando ya llega un momento de su vida en que tienen más dificultades para poder ser autónomas. La mayoría, un gran porcentaje de estas personas, también las que tienen VIH, se han visto desatendidas. Nosotros al principio de la pandemia tuvimos que buscar recursos de donde no los teníamos para los centros residenciales de personas con VIH en situación de exclusión, para que les pudiesen llegar a los profesionales que les atienden, las EPIs, los materiales de prevención de la COVID, porque no lo sabía. Recordamos cómo solicitamos ayuda al Ministerio de Sanidad, y la respuesta que hubo, después de insistir mucho, fue un bonito protocolo de cómo había que usar las mascarillas. Tuvimos, insisto, que de fondos propios comprar las mascarillas a precio de oro para que tuviesen estos necesarios materiales. Y, desde luego, la conclusión que hemos sacado, que estoy convencido de que vosotras también la sacaréis, es que ha quedado claro que hace falta un estado del bienestar mucho más potente, que estamos sufriendo todas las personas, especialmente las más vulnerables, los recortes en lo público, porque lo público, la sanidad pública, la educación pública, también las residencias para mayores, cuanto más potentes son, es una mayor garantía de que todas las personas son atendidas, y de que precisamente ninguna persona, ni siquiera las más vulnerables, se puedan quedar detrás. Muchas gracias, y luego, si hay debate, aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias, Toni. Yo me quedo con lo último que has dicho y con lo primero que has dicho. Lo primero, recordar los inicios duros también de la pandemia del VIH, esas similitudes que has dicho que hubo. Y lo último, la importancia de lo público, que como vemos que tras años de deterioro, pues ahora en esta pandemia está causando muchísima factura. Ahora vamos con otra entidad con la que también colaboramos, con Trabajando en Positivo, y con Julio Gómez, que pues eso, entidad de la que nosotros somos, y seguramente Julio me corregirá si me equivoco,
si lo digo más, entidad adherida a uno de los programas que tiene. Julio Gómez, voy a leerlo, que tengo aquí también esto, es trabajador social y lleva también muchísimos años, más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con programas dirigidos a personas con VIH y drogodependencias. Como he dicho, ahora mismo está trabajando en positivo, es el director y bueno, hacen muchísimos programas para favorecer la inserción y la ocupacionabilidad de las personas con VIH. Julio, todo tuyo. Y bueno, tengo el programa, tú me vas diciendo cuándo quieres que lo ponga. Muy bien, buenas tardes, María José, y buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias, por supuesto, a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras por organizar esta jornada y por contar una vez más con nosotras, con Trabajando en Positivo. Y efectivamente, la Federación forma parte del grupo de entidades adheridas a la iniciativa de empresas responsables con el VIH. No sé si se me oye bien, porque yo a Tony a veces lo perdía, entonces no sabía si era problema mío o problema problema de mi conexión o problema de Tony. No, era de Tony, más que perderse, es que no sé si tenía el micrófono muy cerca a ti. La cámara es la que tienes así un poco rara, pero bueno. A ver, ¿así mejor? No. No, bueno, son los problemas del directo y de las conexiones. Bueno, pues si quieres puedes poner ya la presentación, María José, para ir probándola y así voy hablando yo mientras vale. Para ver cómo funciona. Recuerda recuerda que yo no voy a veros, o sea que me vas indicando tú todo lo que sea. Tranquila, yo te indico, ¿vale? Bueno, simplemente decir, como ha dicho Tony, que bueno, veníamos ya de una situación en la que hablábamos de los derechos laborales de las personas con VIH, de una situación de estigma, de discriminación, de prejuicios sociales que afectaban a la situación laboral de las personas con VIH. Y lo que un poco os queríamos transmitir es que, pues, como en el caso de todas, los derechos laborales, dijéramos, de las personas con VIH se han visto, dijéramos, puestos en mayor riesgo y de hecho había, como os voy a contar, hay derechos que parecían intocables y que con el tema de la COVID y las actuaciones, sobre todo de protección de la salud, pues han visto como, dijéramos, hasta los derechos más elementales, sobre todo de privacidad y confidencialidad, se han puesto en entredicho bajo el argumento de la protección de la salud. No sé si, María José, si se ve o no se ve la presentación. No. No sé si la puedo compartir yo. Que no sé por qué ahora no me aparece. La he dejado todo preparado, pero ahora no me aparece. Entonces, tú sigue y yo lo intento. A ver, porque a mí no me... A ver, un segundín. No. No me... Tranquilo, tú sigue y ahora yo la pongo. Bueno, de todas formas, la presentación era un poco una forma de apoyo más visual de lo que voy a contar. Lo primero, insistir un poco en una idea que ha dicho Tony. ¿Vale? En el mes de abril, pero bueno, lo han ido actualizando, con la evidencia que teníamos hasta el mes de agosto, el Ministerio de Sanidad ha identificado una serie de criterios para identificar lo que han llamado grupos vulnerables ante la COVID-19. Y como ha dicho Tony, lo que han identificado, estamos en la segunda diapositiva. Muchas gracias, María José. La segunda, ahí. Lo que os decía, ¿no? Que han identificado unos grupos vulnerables que son sobre todo personas mayores de 60 años, personas con otras enfermedades, entre las que se incluye la inmunodeficiencia, y mujeres embarazadas. Lógicamente, lo que podríamos pensar es que si la inmunodeficiencia convierte a una persona en un grupo vulnerable, pues las personas con VIH que tienen un virus que provoca inmunodeficiencia o inmunodepresión deberían estar considerados como un grupo vulnerable. Bueno, pues como ha dicho Tony, la evidencia que tenemos ahora mismo, la evidencia científica de la que disponemos, es que las personas con VIH ni tienen mayor riesgo de adquirir el virus, ni en caso de adquirirlo tienen riesgo de sufrir complicaciones graves, ¿vale? Y que las recomendaciones son las mismas que para el resto de la población, con lo cual no todas las personas con VIH se pueden considerar como personas especialmente sensibles o como grupo vulnerable. De hecho, por ahora la evidencia no ha podido, dijéramos, dilucidar qué grupos son más vulnerables que otros dentro del colectivo de personas con VIH. Pasa, María José, a la siguiente diapositiva.
Gracias. En el ámbito laboral, lo que nos encontramos es que el Ministerio de Sanidad, en el mes de abril, y después lo va actualizando hasta la última versión del 7 de octubre, aprueba un procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus, que lo que propone es que estos servicios identifiquen y evalúen la presencia de personal sensible en las plantillas de las empresas. ¿Vale? ¿Con qué fin? Pues fundamentalmente con el fin de proteger especialmente su salud y de establecer las medidas que le permitan a la persona seguir trabajando, y esto es importante, es decir, son medidas para que la persona siga trabajando sin que se eleve el riesgo de su propia condición de salud. ¿Vale? ¿Qué medidas? Pues las medidas a las que ya creo que nos hemos acostumbrado. Adaptación del puesto de trabajo, reubicación, teletrabajo, incluso, pues en algunos casos, la acreditación de la incapacidad temporal. ¿Vale? Siguiente, María José. No, ahí. ¿Qué pasa? Desde el primer momento nosotras, desde Trabajando en Positivo, identificamos un error en este procedimiento de actuación. ¿Cuál fue el error? Que no se estableció un protocolo de cómo las empresas debían informar a su personal sobre la necesidad de esta identificación de personal sensible y sobre todo de las vías a utilizar para informar, para recibir información en este sentido. ¿Qué pasó? Pues que cada empresa, por su propio criterio, utilizó los sistemas que creyó convenientes. Y en en muchos casos, lo que vimos es que la gente, los trabajadores, las trabajadoras estaban recibiendo esa información por canales informales, llamadas de teléfono, correo electrónico, grupos de WhatsApp, y también que incluían en este proceso a personal de supervisión y a personal de gerencia. Es decir, personal que no tiene competencias para el tema de la prevención para el tema de la identificación de personal sensible, porque es una función de los servicios de prevención de riesgos laborales. Y además, en algunos casos, no solamente se le pedía a la persona que se identificase o no como personal sensible, sino que también especificara, en el caso de que dijera soy personal sensible, que especificara por qué. ¿Vale? Siguiente, María José. ¿Qué empezamos a encontrar? Pues que personas trabajadoras con el VIH clínicamente estables, sin ningún tipo de otra enfermedad, que no se habían planteado hasta ese momento, en ningún momento, tener que revelar su situación serológica en el entorno laboral, empiezan a cuestionarse y nos empiezan a preguntar ¿qué hacemos? Es decir, ¿soy personal sensible? ¿No soy? ¿Lo tengo que comunicar o no? Continúa, María José. Vale. ¿Qué hicimos nosotros? Pues en el mes de junio de 2020, Trabajando en Positivo lideró a 27 organizaciones sociales, a 27 ONGs, para solicitar al Ministerio de Sanidad que se actualizara este procedimiento de actuación. ¿Vale? Sobre todo con el argumento de que el derecho a la protección a la salud que se estaba buscando no debía confrontar otros derechos fundamentales como el de privacidad o el de confidencialidad, que en el caso de las personas con VIH son fundamentales. Siguiente, María José. ¿Qué planteábamos? Dos medidas que además son dos medidas muy básicas. Es decir, que si lo hubiéramos planteado en otro momento nos hubieran dicho, pero si eso está más que aceptado y protegido. Pero corría el riesgo de que estas actuaciones pusieran en riesgo, dijéramos, el cumplimiento de estos derechos. La primera medida, modificar el modelo de informe que se estaba utilizando para que desde los servicios de prevención de riesgos laborales se informara a atención primaria, al profesional médico de atención primaria, de que la persona era una persona especialmente sensible. ¿Qué pasaba? Que en el modelo, que además en un primer modelo no se tenía que especificar, pero en el modelo que aparecía ya en el procedimiento de actuación, sí que aparecía que el médico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tenía que señalar por qué esa persona era personal sensible, cuál era su estado actual y qué comorbilidades tenía. ¿Vale? Lógicamente, se supone que ese documento es un documento que va desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través de la persona, del trabajador o trabajadora, a atención primaria. ¿Qué tenemos la experiencia? Y Tony podrá hablar de esto mucho mejor que yo. Pues, lógicamente, que el VIH aparezca en un papel, el papel, en principio, tú lo llevas bien guardadito, pero
lo puede ver por accidente cualquier otra persona. Entonces, nosotros lo que proponíamos es que únicamente se reflejara en este informe que la persona se encuentra entre los colectivos sensibles, sin tener que especificar el grupo concreto al que pertenece, ¿vale? ¿Cuál era la segunda medida? Pues incorporar un protocolo de 5 recomendaciones para que las empresas tuvieran claro cómo solicitar esta información. María José, la siguiente. Igualmente, las 5 recomendaciones son recomendaciones básicas, es decir, más que asumidas hasta ahora, pero que considerábamos que era importante volver a insistir sobre ellas para evitar vulneración de derechos. La primera, utilizar canales formales de la empresa y, sobre todo, utilizar canales que permitiesen una relación directa y una comunicación directa entre el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la persona trabajadora, sin intermediarios. Por ejemplo, informar claramente también que el objetivo de la medida, la medida era proteger la salud, proteger especialmente la salud del personal sensible. Y esto no quedaba claro con muchas comunicaciones que hacían las empresas. La tercera recomendación, reflejar claramente que la comunicación por parte del trabajador era voluntaria y confidencial. Es decir, si quieres beneficiarte de las medidas que podrías obtener como personal sensible, comunícalo. Si no quieres beneficiarte de ellas, no lo comuniques. La cuarta, solicitar únicamente que la persona comunicara que era personal sensible, no el motivo de esa especial sensibilidad. Y por último, relacionado con el tema del informe, de la primera medida, reflejar inmunodeficiencia y no VIH en el caso de que una persona con VIH, a su propia voluntad, requiriera un informe para solicitar, por ejemplo, para acreditar la indicación de incapacidad temporal, ¿vale? Entonces, eran 5 recomendaciones muy básicas, muy aceptadas seguramente hasta antes de la COVID, pero que estaban viendo, dijéramos, estaban saltándose en ese protocolo de actuaciones. María José, seguimos. Esto, bueno, nos pareció muy interesante estas 5 recomendaciones, no solamente para decírselo al Ministerio de Sanidad, sino que también para comunicárselo a nuestras empresas colaboradoras. Entonces, en el mes de julio de 2020, lo que hicimos fue trasladar estas 5 recomendaciones a un documento en el que reflejamos estas recomendaciones y que dirigimos a nuestras empresas colaboradoras, pero que realmente es un documento que se puede aplicar en cualquier empresa. ¿Vale? María José, seguimos. Este ha sido uno de los problemas del impacto de la COVID en el empleo de las personas con un VIH, pero no ha sido el único. Aquí os queríamos reflejar cómo los criterios para la identificación del personal sensible, que como os he comentado, estaban dirigidos a que la persona continuara trabajando sin poner en mayor riesgo su salud. Hay algunas empresas, especialmente empresas de trabajo temporal, y hay alguna administración pública, en concreto la Junta de Andalucía, que lo ha utilizado como criterio de exclusión para la contratación. ¿Vale? Por ejemplo, la Junta de Andalucía lo que hizo fue, en una serie de convocatorias, creo que para trabajadores sociales, para técnicos de conservación histórica, o sea, de museos históricos, lo que planteó como requisito es que la persona tenía que firmar una declaración de que no se encontraba entre el personal considerado como personal especialmente sensible. Claro, esto quiere decir que una mujer embarazada no podía acceder a esa convocatoria, o una persona con VIH no podía acceder a esa convocatoria, porque en el caso del VIH, además, la Junta de Andalucía no solamente se limitaba a incluir la inmunodeficiencia como criterio de exclusión, sino que se inventaba, con respecto a los criterios del Ministerio de Sanidad, que el VIH, y lo especificaba de forma clara, estaba incluida en esas inmunodeficiencias, ¿vale? Claro, esto supone una perversión de la utilización de un listado que inicialmente era para proteger la salud de personas que ya estaban trabajando y se utiliza como criterio de exclusión para el acceso al empleo, sobre todo público. Y consideramos que es un acto discriminatorio que, como lo denunciamos públicamente. María José, seguimos. Y como os he dicho, estos dos casos, el tema de identificación de personal sensible y el tema de utilizar ese criterio también para excluir para el acceso al empleo público, no ha sido el único caso en el que la COVID o las medidas tomadas con respecto a la COVID han supuesto una vulneración de derechos para las personas con VIH.
en nuestro servicio de asesoría jurídica en VIH y Trabajo hemos atendido 14 casos que han necesitado acciones administrativas y jurídicas y bueno, ante situaciones muy variopintas, desde desde medidas de regulación de empleo como consecuencia de la COVID, la obligación de ir a trabajar cuando no se estaban cumpliendo las medidas de protección adecuadas, la obligatoriedad de comunicar el hecho de ser personal sensible, los procesos de incapacidad que no se les reconocía o el reconocimiento como personal sensible, es decir, personas que a pesar de haberse manifestado como personal sensible no se le ha reconocido ese derecho. ¿Vale? Pues como veis, la COVID para las personas con VIH o para los derechos de las personas con VIH ha supuesto un importante incremento y una diversificación de las causas por las que nos han consultado las personas con VIH. Y vamos a la última ya, María José, porque el otro día Emilio de Benito, un periodista del País, me recomendó que nunca utilizara más de 10 minutos para una presentación porque si no la gente se aburría. Lo que decimos es que precisamente hemos intentado trasladar el cómo la COVID ha tenido un impacto en el trabajo de las personas con VIH en diversos carteles de nuestra campaña Yo Trabajo Positivo, al menos en 6 de los 12 carteles que hemos diseñado para la campaña hay una referencia a la COVID, bueno, pues para precisamente visibilizar ese impacto de la COVID o esa diferencia, como comentaba Tony, de la diferencia entre la COVID y el VIH, por ejemplo, en el entorno laboral. A diferencia del coronavirus, pues el VIH no se transmite en el lugar de trabajo. Os invito, lógicamente, a visitar la campaña Yo Trabajo Positivo en yotrabajopositivo.org. Tenéis 12 carteles, estos son 6, tenéis 12 carteles que podéis personalizar en la parte de materiales y que están realizados para difundir, para visibilizar a través de redes sociales y que, bueno, pues reflejan los principales derechos de las personas con VIH. Espera. A ver, espera, mira, tenía yo puesto el sonido. Pensaba que lo había quitado. Bueno, espero que se haya visto bien la presentación. Gracias, Julio. Importante recordar lo que has dicho, el derecho a la intimidad, a no decir el estado serológico de las personas y ver cómo después de tantos años, y lo vamos a decir aquí, de lucha conjunta, pues entre otros con vosotros, con CESIDA, con FEL, para eliminar exclusiones médicas, las exclusiones médicas del VIH, algo que se había conseguido y que se estaba avanzando mucho, pues de repente el COVID, pues vemos cómo lo ha hecho un poquito para atrás, que esperemos que sea un poquito y que avancemos pronto rápidamente. Y por último, la última ponencia, antes de pasar a las preguntas, Albert Martínez Ruller, que es del Grupo Acción del LGTBI de Comisiones País Valenciano y también del Grupo de Trabajo del LGTBI de la Federación. También es un activista desde hace muchos años y un sindicalista también desde hace muchos años, delegado en su empresa y además es el responsable de tráfico interior de comisiones obreras en el puerto de Valencia, creo recordar. O de tráfico exterior, porque entre el tráfico interior y el tráfico exterior yo me lío. Y bueno, también ha sido un activista LGTBI y un activista en los derechos de las personas con VIH y nos va a hablar de como sindicato qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuamos ante toda la situación de las personas con VIH. Todos tuyos, Alberto. Muy bien, pues muchas gracias y a todas y a todos por estar. Bueno, mi parte es, digamos, un poco el trabajo que estamos realizando desde... Bueno, mi trabajo sobre todo se realiza aquí en la Comunidad Valenciana, en País Valencia, y aquí trabajamos con Casicova, que pertenece dentro de CESIDA, ¿vale? Y bueno, trabajamos y tenemos un convenio de colaboración con ellos y en el cual tenemos, pues estoy yo como representante, uno de los representantes de comisiones en la comisión paritaria y estamos elaborando una serie de jornadas y trabajos hacia el externo y también de cara al interno. Hemos hecho jornadas tanto en Castellón, en Alicante, como en Valencia. Y bueno, os voy a un poquito mostrar lo que... Vamos a ver si me sale, porque antes lo he intentado compartir. Y veremos a ver, ahora no me acuerdo cómo se comparte. Qué bien, lo mío.
A ver, presentar ahora una ventana, eso es. Y ahora no me sale. Me pasa como a ti antes. Es que si has abierto algún otro archivo o alguna historia en el ordenador, no te sale. Tienes que volver a cerrar el archivo y volverlo a abrir. Vale, pues entonces lo hago así. Lo vuelvo a abrir. Vale, y entonces... Y ahora lo comparto. La ventana, ahora sí me sale. Compartir. Vale, ahora sí que está. Perfecto. Y ahora no sé por qué me salen aquí miles de notitas. Bueno, vamos a ver, digamos que mi trabajo, digamos, lo hago desde el País Valencià y desde el Grupo de Acció, que es donde estamos haciendo, digamos, este trabajo. Y voy a saltar un poquito la primera parte de quiénes somos y por qué trabajamos desde Comisiones Obreras del País Valencià este tipo de historias, porque si no, bueno, y solamente voy a empezar desde esta parte. El por qué trabajamos, porque evidentemente somos seres sociales y dentro de nuestra, digamos, vida tenemos estos espacios de socialización, la familia, la educación, lo laboral. Laboral es una gran parte de nuestras horas, las pasamos en nuestro centro de trabajo y después estamos como seres social, en los amigos y digamos las relaciones de pareja. Pero claro, nosotros como sindicato incidimos en esa parte laboral que es muy importante y donde pasamos bastantes horas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues en el ámbito laboral el VIH es de interés porque es la defensa de la integración de todas las personas, bueno, pues a favor del derecho a la igualdad y no discriminación, a la intimidad y la propia imagen, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, ocupación efectiva y promoción. Y nuestro objetivo es reducir esas situaciones de vulnerabilidad a la gente que tenga, digamos, vulnerable. Las personas trabajadoras tienen derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación por circunstancias relativas a la salud o a discapacidad y, como dice la Organización del Trabajo, que recomienda que no debería existir esa discriminación. No tendría que haber discriminación alguna para esas personas trabajadoras por infección de VIH real o supuesta, porque muchas veces ni siquiera se tiene la certeza y también se discrimina, ¿vale? O se cree que lo tiene y luego no lo tiene una persona. Esa discriminación de las personas con VIH estaría vulnerando entre varios articulitos importantes. Uno es el del 14 de la Constitución española, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. También el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores del Trabajo, el derecho a la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, y el artículo 112 del Código Penal, el desarrollo, digamos, del derecho a la igualdad y no discriminación en el ámbito penal. ¿Qué hacemos ante estos casos? Actuamos frente a esa discriminación atendiendo y asesorando, denunciando los casos de esa discriminación, el acoso laboral vinculados al VIH y siendo muy conscientes de que es complicado probar todos estos casos y sobre todo y los riesgos que comportan las personas que son visibles en el ámbito laboral por la propia discriminación en la propia empresa, incluso entre los compañeros y compañeras de trabajo. ¿Qué hacemos también? Pues ante estas situaciones muy específicas, evidentemente por eso tenemos la derivación y tenemos el trabajo, o sea, trabajamos con Calsicova o CESIDA o trabajando en positivo en este caso, con las que podemos colaborar y aportar para poder, digamos, defender estas situaciones. Y también contribuimos dentro de las empresas a la sensibilización en torno al VIH, realizando jornadas o charlas sobre VIH y favorecer, pues, reparto de folletos o comunicaciones o campañas que establezcamos con estas entidades de las cuales nos vinculamos, ¿no? Tener en cuenta, bueno,
¿Por qué visibilizar el VIH en la negociación colectiva? Por ejemplo, es importante que las leyes, porque las leyes no garantizan, digamos, su cumplimiento. Los protocolos dentro de las empresas son imprescindibles porque actúan ante una reacción a un problema, y la negociación colectiva ofrece cercanía a las personas trabajadoras y es norma dentro de las empresas, ¿no? Dentro de los ámbitos que podemos, digamos que llevamos esta negociación colectiva, pues hay convenios de empresa, ¿vale? Los convenios estatales de empresa o grupo, los convenios provinciales, los convenios autonómicos, los convenios colectivos estatales o los acuerdos generales estatales de diversas materias, y luego está el ámbito público, que va, digamos, aparte y que es parte de nuestro trabajo como federación, ¿no? En esa negociación colectiva, ¿qué significa esa negociación colectiva? Para las personas, los que somos sindicalistas, sabemos que influye sobre las personas de las empresas, que es norma en el ámbito laboral. Por lo tanto, si dentro de la norma de ese colectivo existe alguna cosa, sensibiliza sobre, por ejemplo, en este caso, sobre el tema VIH o cualquier otro tema, discriminación de la mujer o discriminación por LGTB-fobia, y gobierna en el interés y beneficio colectivo del derecho individual de las personas en el mundo laboral. Es muy importante introducir estos temas en lo que se dice la negociación colectiva. Es importante sensibilizar y formar a las personas que negocian. Por eso, desde Comisiones Obreras hacemos jornadas para sensibilizar y formar también en el interno del sindicato a las personas que negocian los convenios o planes de igualdad o planes de diversidad en las empresas. Y para que lo consideren como una materia de negociación, una materia inferior, no solamente el tema de negociar la subida salarial, los derechos a ver si podemos reducir la jornada o tal. No, sensibilizar y formar a las personas que negocian para que esto sea materia importante, no sea una María, como se decían como las asignaturas de las escuelas, ¿no? Y claro, la negociación colectiva, por supuesto, es una herramienta para la igualdad, porque, bueno, hay medidas, pueden ser a través de medidas generales, un clausulado general que abarque todos los colectivos, etcétera, o medidas específicas, digamos, dentro de lo que sea posible. En este caso pueden ser protocolos, planes de diversidad, planes de igualdad en caso de la mujer, etcétera. Es decir, podemos hacer medidas más específicas o directamente un clausurado o una norma general dentro del propio convenio. Por ejemplo, normas generales podrían ser, una de estas podría ser esta, ¿no? La empresa asume como propios los principios de no discriminación e igualdad en trato por razones de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o identidad sexual, diversidad funcional, estado de salud, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, tal y como establece la legislación vigente. Es una cláusula general, metes el tema del estado de salud por medio, estás introduciendo el tema, entre comillas, de VIH, digamos, a nivel general. Como tienes que proteger la no discriminación por estado de salud, no puedes, digamos, discriminar por estado serológico. O esta otra de abajo, la empresa está en contra de toda conducta que atente al respeto de la dignidad personal mediante la ofensa verbal o física por motivos de sexo, edad, origen racial, etcétera, etcétera, etcétera. Y como por el tema de estado de salud también, etcétera. Si la referida conducta es llevada a cabo prevaleciéndose en la disposición jerárquica, etcétera, etcétera. Es decir, son cláusulas generales que se pueden introducir en la negociación colectiva y que podrían favorecer la no discriminación de las personas, por ejemplo, con VIH. También están las medidas específicas, como he dicho antes, que serán los protocolos para la selección y contratación de personal, para evitar que se produzcan discriminaciones por VIH o garantizar la privacidad de los datos de salud, ¿vale? Establecer medidas para que no se solicite nunca pruebas innecesarias, como el dictamen técnico facultativo
o la realización de una prueba de VIH dentro del proceso de selección. No se debe de hacer una prueba de VIH en el proceso de selección. No es, salvo en muy contadas ocasiones por cuestiones de trabajo, pero me parece pero no se pueden hacer las pruebas del VIH como digamos en el reconocimiento previo a la contratación que se hace en las empresas. Bueno, y esos protocolos garantizarían, digamos, por lo menos ya empezamos en lo que es la selección y la contratación del personal. Pero también podemos negociar medidas concretas o en la empresa acuerdos o políticas concretas sobre VIH y asegurarse que en su aplicación en el trabajo. Negociar, por ejemplo, protocolos de actuación para supuestos de riesgo biológico en ciertas empresas que pueda haber, bueno, se dice algunos cirujanos en algunas específicas operaciones, etcétera, se puede incluir cómo se puede actuar en caso de entre los que y donde se incluyan en esos protocolos el riesgo por VIH, donde sea necesario, en aquellas ciertas profesiones que podrían llegar o que se pudieran llegar a introducir. Podemos asegurar esa aplicación de todo, dentro de las empresas, los delegados y delegadas, digamos, de los trabajadores, somos los que debemos de asegurar que esa aplicación de esos protocolos o del convenio, digamos, no sea una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y defensa de todo lo que se ha firmado. Y sobre todo por el caso de que por el desarrollo de la salud de una persona que vaya mermando su estado de salud, pues no sufra esa modificación sustancial de las condiciones de trabajo. O se le pueda, según lo que se dice, la ley de prevención, es adaptar el puesto de trabajo, en todo caso, a su estado de salud actual, ¿no? Y no, a lo mejor, establecer muchas veces el despido del trabajador por esa merma en su estado de salud. Bueno, también intervenimos dentro de la negociación colectiva en los planes de diversidad, ¿vale? Y la verdad que todas las personas que podemos negociar convenios colectivos, como por ejemplo yo puedo negociar el convenio colectivo de mi empresa, no estoy especializado en todas las materias. Y hay ciertas materias en las cuales tengo a asesores y asesoras del propio sindicato que vienen a ayudar para negociar ciertas materias. Pues lo mismo existe en este caso. Es decir, hay personas que podemos ser un poquito expertas, voy a decir un poquito, y podemos llegar a negociar este tipo de cláusulas o de protocolos dentro de las empresas. Materiales, por ejemplo, que tenemos en Valencia, por ejemplo, hicimos ¿sabías qué? Del VIH y la discriminación laboral, ¿vale? 10 cuestiones, o sea, son 14 cuestiones importantes donde ¿sabías que no se te puede discriminar? ¿Sabías que no se te puede hacer una prueba serológica sobre tu estado serológico, etcétera, etcétera? Pues son materiales que hemos ido elaborando desde Comisiones Obreras del País Valencià desarrollando este convenio con Calsicova en este caso. Y bueno, estamos a tu disposición en nuestra página web, evidentemente, en www.comisiones.pv.cco.es y en comisiones obreras a nivel estatal. Y bueno, a través de las páginas web tenemos, evidentemente, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, etcétera. Pero más o menos creo que he ido muy rapidísimo porque me he puesto un poco nervioso, pero quiero que ahora, quiero terminar un poquito con un vídeo que hemos hecho, durante la pandemia con Calsicova para presentar este tipo de jornadas vía online y que María José, creo que tú tienes el enlace por ahí y si no lo pongo yo. ¿Lo puedes poner? Sí, pero deja de presentar tú ahora. Vale. Sal de presentación. Salgo de la presentación, dejar de presentar. Vale, ya está. Ya he dejado. Y eso, ponemos el vídeo y después del vídeo pasamos a las preguntas. Pido disculpas por mi velocidad. Tranquilo.
¿Crees que las personas con VIH tienen las mismas posibilidades de encontrar un empleo? ¿Sabías que su tasa de desempleo es mayor que la de la población en general y que además este desempleo normalmente es de larga duración? A continuación te voy a dar las claves que apoyan que el lugar de trabajo no es una vía de transmisión del VIH. Solo existen 3 vías de transmisión del VIH: la sanguínea, la sexual y de madre a hijo. El VIH no se transmite en las relaciones cotidianas y tampoco en las relaciones laborales. Cuando una persona con VIH tiene carga viral indetectable, no puede transmitir la infección. La prueba del VIH en el ámbito laboral tiene que ser voluntaria, justificada, con consentimiento previo y confidencial. Ninguna persona está obligada a decir en su puesto de trabajo que es portadora del VIH. El VIH no siempre disminuye la capacidad que tienen las personas para realizar un trabajo y por eso no siempre genera una discapacidad. Las personas con VIH pueden desempeñar cualquier trabajo con la misma capacidad que cualquier otra persona. Comisiones Obreras del País Valencià, como sindicato de clase sociopolítico, participa en las convocatorias de los movimientos sociales. También impulsa y da apoyo a las campañas laborales de acoso en el trabajo a personas transexuales y a personas que conviven con el VIH. Actúa ante posibles casos de personas trabajadoras que padecen acoso o discriminación en el trabajo por cualquier causa, incluido su estado serológico, proporcionando herramientas para actuar en la empresa. Formamos y sensibilizamos a las y los representantes de los trabajadores y trabajadoras, porque solo a través de la sensibilización y de la información es posible la normalización. La negociación colectiva es la herramienta que tiene Comisiones Obreras del País Valencià en los centros de trabajo para que en los convenios colectivos se regulen las condiciones laborales. Trabaja para concienciar y formar a las personas que negocian los convenios para que puedan introducir medidas específicas y cláusulas tanto en los convenios colectivos como en los planes de igualdad. A ver. Bueno, pues ya está el vídeo. Destacar, pues como ha dicho Alberto, la importancia del trabajo sindical en todo lo que tiene que ver con la eliminación de la discriminación hacia las personas con VIH. Yo creo que sin más pasamos a las preguntas, a las consultas que tengáis y las ponéis a través de la pestañita que hay aquí del chat. Antes de pasar, sí que deciros que está también, creo que está también por aquí, si no ha salido porque como a veces las redes fallan, Ángel Moreno, que es el responsable de salud laboral de la Federación, si ahora lo veo, Ángel, al cual le he pedido que esté porque todo el tema del VIH pues tiene mucho enlace con igualdad, pero también tiene mucho enlace con salud laboral y por lo tanto, Ángel, gracias por estar y por pues cualquier consulta que pueda surgir o si quieres intervenir ahora cualquier cosita antes de las preguntas, lo que tú prefieras. Gracias, María José. Nada, yo pues simplemente si tenéis alguna consulta enfocada al tema de salud laboral, pues a vuestra disposición. Yo creo que Julio en su intervención, sobre todo lo que son los procedimientos de recomendación que trabaja el Ministerio de Sanidad con sus diferentes actualizaciones, yo creo que ha hecho un análisis perfecto, entonces yo sobre eso puedo añadir. Sí que es verdad que son recomendaciones, y que en la mayoría de las empresas y administraciones en muchos casos no se están ni siquiera cumpliendo. O sea, no tienen ese carácter vinculante para las propias empresas, por lo cual incluso nos genera más dificultades aún. Y sí que también comentar, a título casi de anécdota, ¿no?, que nosotros como confederación estuvimos en la primera fase de negociación de estos procedimientos con el Ministerio de Sanidad y que nos fuimos porque en las diferentes actualizaciones, digamos que la lectura que hacía el Ministerio de Sanidad sobre cuáles eran los colectivos que tenían riesgo, los que no tenían riesgo, etcétera, no coincidía un poco con nuestro análisis, ¿no? Entonces, al final, pues nos salimos del procedimiento de sanidad porque entendíamos que esta fórmula de negociación colectiva no recogía los planteamientos de organización sindical trasladábamos. Nada, simplemente a vuestra disposición. Vale, pues entonces pasamos a preguntas. ¿Alguien se anima a preguntar algo? Vamos, lo habéis hecho tan bien que parece que nadie pregunta. Hay un comentario en el chat sobre el tema de la convocatoria de la Junta de Andalucía, que no sé la persona que lo ha realizado, si quiere verbalizarlo, Francisco
J. Fernández Jiménez. No sé si quiere verbalizarlo, Sí, porque hola. creo que es un asunto interesante. Hola, buenas tardes. Mira, soy Paco Fernández, llevo acción sindical en la Federación en Andalucía. Esto nos ha dado más de un dolor de cabeza, ¿vale? No, porque date cuenta que han abierto el espectro y, bueno, independientemente del sistema, que al final el sistema, aunque parezca increíble, estaban dando empleo público por orden de llegada, abrían 24 horas la contratación y lo hacían por orden de llegada y excluyendo, pues, evidentemente, a todo aquel que estuviese en un grupo de riesgo, curiosamente, cuando los grupos de riesgo dentro de la Junta de Andalucía no los estaban respetando, ¿vale? Lo tenemos denunciado, lo han denunciado varias asociaciones también y demás. Bueno, evidentemente estamos en eso, nos parece una barbaridad, una auténtica barbaridad, y sobre todo, y teniendo en cuenta el gobierno que tenemos aquí, un paso muy, muy peligroso. ¿Vale? Es muy peligroso porque, no, esperemos que esto no esté para quedarse, evidentemente. Yo creo que había una contestación importante por parte de la sociedad también en esto, pero la verdad es que, ya te digo, lo he puesto a modo de chanza, pero es real. O sea, bajo el paraguas de la pandemia y que es necesario por una serie de ocupaciones, de urgencias, pues se han contratado arqueólogos, por ejemplo. Me diréis la urgencia en plena pandemia, ¿vale? Para proceder a una contratación de ese calado, ¿vale? O sea, un tema muy fuerte y que afecta, yo entiendo que va en contra también de los derechos de la mujer y, bueno, me parece una auténtica barbaridad por parte de la Junta, ¿eh? Sí, desafortunadamente el tema de incluir los criterios de especial sensibilidad como motivo de exclusión no era el único problema que afectaba a la convocatoria. Simplemente por, no sé, bueno, anécdota, ¿no? Por comentario, CESIDA, Trabajando en Positivo y ADARA, que es la asociación en Sevilla, a través del Ministerio de Sanidad y a través de la Dirección General de Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, nos dirigimos a la Junta de Andalucía. Y bueno, lo que contestaron es que ellos en ningún momento habían excluido a las personas con un VIH y que todas las convocatorias habían estado negociadas con los sindicatos. Esa fue la respuesta que nos dieron. Ya te puedes imaginar lo que han negociado con nosotros, ¿vale? Totalmente nada. ¿Vale? Bueno, de momento parece que la gente no se anima a preguntar. Bueno, pues mientras se animan, no se animan, alguien que quiera decir algo, sí que recordar lo que la campaña de Yo Trabajo en Positivo que iniciasteis el pasado martes, en la que, como sabéis, pues desde Comisiones Obreras participamos todos los años y que este año, pues obviamente también participaremos, a la que ya os enviaremos. Pues cómo hacemos nuestra participación este año, que además esta vez hay menos días, sobre todo pues será como siempre colgando en cosas en redes, pero que bueno, ya a la gente de comisiones se la enviaremos pues para estar este año también presentes en esa campaña que tan necesaria. Y bueno, como no se animan, parece ser que no se anima a la gente a preguntar. Yo sí lanzaros una pregunta a los dos, aunque creo que la habéis contestado, pero si notasteis al principio de esta pandemia problemas, como además estaba todo el confinamiento y toda esta situación por la que pasamos, problemas en la gente para recoger, para la medicación, para las consultas médicas y para las medicaciones. Sí, que de hecho se movilizaron muchas de nuestras entidades porque, como sabéis, la medicación del VIH se recoge en farmacia hospitalaria, no se aconsejaba a las personas más vulnerables pues que pasaran por el hospital, habían algunas que tenían miedo, personas mayores, por lo tanto consideradas como más de riesgo, personas que estaban inmunodeprimidas y nos pusimos en marcha primero como más urgente para que nuestros voluntarios y voluntarias pues pudiesen recoger esa medicación y trasladarla a estas personas que no podían en ese momento asistir a farmacia hospitalaria a recogerla y luego a negociar con el Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas para que se facilitase de alguna manera que les pudiesen llegar estos medicamentos
a las personas con el VIH. Esto es todo un mundo. Si hay alguien de aquí que trabaje en el ámbito sanitario, sabrá que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, pero luego, además, cada hospital es un mundo y nos hemos encontrado con todo tipo de situaciones. También nos hemos encontrado con personas españolas que se habían quedado durante el confinamiento, estaban en el extranjero y se habían quedado allí sin poder volver al país y se les acababa la medicación, había que enviársela, por lo tanto el banco de de medicinas que tiene alguna entidad nuestra, pues aunque siempre ha sido necesario por aquellas personas que, como decía antes, que están en situación administrativa irregular, pues no tenían acceso, y personas que les han cambiado la medicación y tal, pues lo ceden a estos bancos de medicamentos, se les enviaba, y también personas turistas o personas que estaban aquí, no podían volver a su país, se les hacía llegar esa medicación. Esto es un debate que aún pocas entidades tienen una decisión clara, pero que hay muchas personas con el VIH que piensan que esta medicación se podría también dispensar en la farmacia que no es comunitaria, y eso evitaría tener que permite una mayor facilidad a la hora de acceder a esta medicación. Y quiero, para terminar, aunque no tiene que ver con esto, decir que en nuestras entidades, al igual que en todas las ONGs, hay personas que trabajan desde el voluntariado, y pues ninguna administración, ni la española ni las autonómicas que tengamos conocimiento, han reconocido el gran trabajo que han hecho estas personas, poniendo en riesgo también su salud. Conocemos y tenemos personas que han tenido graves problemas de salud por tener la COVID-19, porque han estado trabajando con mucho riesgo, personas que han fallecido, y no ha habido nunca ese reconocimiento por parte del gobierno español o de otros gobiernos autonómicos. Y yo creo que siempre es importante reconocerlo. Pues sí, creo que en estos momentos... Julio. No, que quería añadir, lógicamente, Tony al final lo ha completado, pero yo quiero reconocer la labor que han realizado nuestras entidades, tanto las de CESIDA como las de Trabajando Positivo u otras organizaciones, porque efectivamente, sin ningún tipo de reconocimiento, como dice Tony, ya no económico, que no lo esperamos, sino moral o anímico, se han movilizado para cambiar en muchos casos totalmente su enfoque y dirigir sus servicios a responder en primera línea y a volver a los servicios que hacía 20 años que no hacían, que todo el tema de facilitar medicación, acompañamientos, etcétera, en domicilio, y hay muchas entidades o reparto de comida. Eso muchas entidades no lo hacían desde hace muchos años y se han tenido han sido tan flexibles que han sido capaces de cambiar su rumbo y durante los meses más graves de la primera oleada han estado ahí en primera línea y, como dice Tony, pues asumiendo también muchos riesgos, y hay que reconocérselo porque son las que han formado parte de esa respuesta invisible en muchos casos a la epidemia. Pues sí, iba a decir que hay que reconocer los trabajos y los esfuerzos que se ha hecho de parte de tantas entidades y la adaptación que tantas entidades, incluido el sindicato, hemos tenido que hacer de manera rápida para atender las necesidades de la gente. Orlando. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitarte, María José, por la jornada, y a los ponentes por el trabajo que están haciendo, y muchas gracias. Yo quería hablar sobre el tema de la medicación. En mi caso en concreto, al empezar la primera ola, me llamaron del hospital y me dijeron que la medicación la recogiera
no en el centro de salud, pero sí en el centro de atención especializada, que está más cercano, mucho más cercano que el hospital. Eso por lo menos aquí en Canarias empezó a funcionar así, acercar los puntos de recogida más cercanos a tener que ir al hospital. Y la verdad es que está como a 5 minutos de aquí de mi casa, con lo cual pues ha sido mucho más fácil. También es verdad que la incidencia aquí en Canarias del virus pues ha sido muchísimo menor que ahí en Madrid. No, sí, pero tiene razón Orlando, quizá lo que ha dicho Tony, es decir, como medidas individuales de algunos hospitales hay ejemplos de muchos hospitales que han facilitado mucho esa recogida o incluso el envío a domicilio de la medicación. El problema es que no ha sido en todos los hospitales igual y seguramente en aquellas zonas donde seguramente la distancia es un factor complicado, pues seguramente no se haya facilitado del todo. Pero bueno, nos alegramos también de los aspectos positivos, como dice Orlando, de que en su caso sí que se haya facilitado esa recogida. Bueno, pues no hay preguntas, por lo tanto es que lo habéis explicado los tres todo muy bien y la gente no se ha quedado con ninguna duda, por lo tanto no vamos a forzar y vamos a cerrar la jornada. Sí que destacar que como sindicato, como ha dicho Alberto, pues tenemos también un trabajo importante que hacer desde el punto de la acción sindical, desde el punto de la negociación colectiva, desde el punto de la salud laboral, para luchar contra la discriminación, que aunque parezca mentira, todavía a fecha de hoy se sigue produciendo con las personas con VIH en el ámbito laboral. Todavía es mucho el estigma que se sigue arrastrando, mucho el desconocimiento. Aún nos acordamos cuando hace unos años hicimos la guía de VIH y bomberos por toda aquella problemática que había en los bomberos, que no es muy lejano, es de hace unos poquitos años. Por lo tanto, pues bueno, desde el sindicato, desde la federación, seguiremos trabajando pues con vosotros para poder seguir avanzando, pues como vamos haciendo poquito a poco. Y lógicamente, María José, reconocer que en 2013 empezamos con la jornada de VIH y cuerpos y fuerzas de seguridad. Sí. Y bueno, la verdad es que en eso un pequeño éxito nos podemos anotar después de, 7 años o 6 años, desde que en 2013 hicimos la primera jornada hasta el año pasado o este año, donde, creemos que las modificaciones, por lo menos en la norma, en los cuadros de exclusiones médicas para el acceso a Policía Nacional, Ejército y Guardia Civil, en la norma se ha cambiado. Ahora el reto es cambiar en las prácticas porque en el caso, por ejemplo, de personas con VIH no tenemos casos, sobre todo porque entendemos que no hay ninguna persona con VIH que se presente al reconocimiento médico diciendo que tiene VIH, pero sí que tenemos casos de personas con diabetes o con enfermedad celíaca, que también se ha eliminado como causa de exclusión médica, que al decirlo abiertamente en las pruebas médicas, en el examen de salud, les han echado para atrás, cuando se supone que la normativa dice que ya no se le pueden echar para atrás. Entonces, llegará un momento en el que una persona con VIH pueda decir abiertamente en el reconocimiento médico para el acceso a la Policía Nacional o Ejército o Guardia Civil, tengo VIH, y que le digan, pues, no es problema para formar parte de estos cuerpos. Prisiones, que también pasaba en prisiones y también de alguna manera pasaba en policías locales y bomberos. Lo que pasa es policía local es una cuestión más autonómica, que en la Comunidad Valenciana se consiguió, gracias a vuestro apoyo también. Se ha ido cambiando la normativa creo que es en La Rioja, en Navarra, en Cataluña se ha cambiado, pero está un poco mal, hay que seguir perfeccionando. En Andalucía, precisamente, hay un compromiso de cambiarla, es decir, que en Canarias también. El acuerdo del Consejo de Ministros, que es para convocatorias nacionales, al final sí que ha servido de ejemplo para que algunas comunidades autónomas también den el paso que ya se dio, que la primera que lo dio fue la Comunidad Valenciana, eso hay que reconocerlo. Pues sí. Iván nos recuerda que también en el taxi está de Madrid. En el taxi solamente de Madrid hay exclusión a las personas. Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla. Tenerife. Vale. Creo que también Tenerife. Vale, pues vamos avanzando poquito a poco.
vemos que esto es un ejemplo de la unión de entre entidades y el sindicato, pues funciona, sobre todo para estos casos, para estos supuestos. Yo me quedo con eso. No sé si Emily está saludando, está diciendo algo. Estoy cerrando y está diciendo algo. Yo quería hablar. Es que estoy diciendo que lo pongan. Sorry. Es que como estoy con el móvil, claro, estoy acercándome tanto, estoy perdiendo la vista y no sé dónde está el chat del móvil. Vale, perdona, por eso estaba gritando. Vale, perdona. Un hola. Oye, no, sí, os estoy oyendo. Gracias, María José, gracias, Julio, gracias, Tony, gracias, Albert. Y estamos hablando de medidas en la pública. Y bueno, yo creo que también debemos de traspolar esto un poco a la privada, ¿no? El de esos convenios que nos toca trabajar, del sindicato que nos toca trabajar. Entonces, bueno, yo pues soy de la pública también, porque soy parte de Correos, y en ese estamos, pero debemos también, yo creo, desde el sindicato debemos de fomentar aunque la federación sea más pública que privada también, yo creo que debemos de mucho trabajo en los convenios, en la parte del reconocimiento de personas con OVH. Y a razón de lo que estabas diciendo antes de la de Tony, de la medicación, bueno, pues causísticas han habido miles, como habéis comentado. Aquí, por ejemplo, mi dosis me la dieron bimensual, o sea que han habido varias causísticas, han habido miles. Sí que es verdad que la gente más alejada de esto ha tenido que volver aquí al hospital a recogerla y es la gran cosa. Y Sí, bueno, agradeceros a todos, gracias. Gracias, Emily. Obviamente estamos hablando del ejemplo del avance que ha habido en las exclusiones médicas de lo público, pero obviamente el trabajo hay que hacerlo también a través de la negociación colectiva y de la visibilidad de que el VIH no es contagioso, es transmisible en las empresas, en todas las empresas, para eliminar cualquier tipo de discriminación que se dé. Pero es más, un apunte, es más complicado en la privada que en lo público, también te lo digo, porque la experiencia que tenemos en País Valencià es esa. Es bastante más complicado para hacer un plan de igualdad, así que imagínate. Por eso. Entonces, pues bueno. Yo, María José, sí que, por decir que aprovechéis un poco nuestro trabajo, que os aprovechéis de nuestro trabajo, que para eso está, comentar que, como he dicho, el documento de 5 recomendaciones para los servicios de prevención de riesgos laborales, el documento lo hicimos para enviárselo a nuestras empresas colaboradoras, como diciendo, aquí tenéis una forma de aplicar, dijéramos, lo que os está diciendo el Ministerio de Sanidad, pero basada en un enfoque de derechos y de respeto a todos los derechos, no solamente a la de protección de la salud, con lo cual es un documento que podéis aprovechar para entregar en vuestras empresas si veis que el proceso de identificación de personal sensible no lo están haciendo demasiado bien o si lo queréis tener un papel más proactivo. Y en cuanto a los materiales de la campaña, lo mismo, de la campaña Yo Trabajo Positivo. Tenéis 12 carteles que se pueden personalizar con el logo de cada empresa o con el logo del sindicato. Y esos materiales se pueden imprimir, se pueden difundir por redes sociales, etcétera. Entonces, una forma de participar en la campaña Yo Trabajo Positivo es utilizar esos carteles y difundirlos en vuestras empresas o a través de redes sociales. Ya os llegará la información a través de María José de otras formas de participación, pero una muy clara es esa, es la de acceder a los 12 carteles y esos 12 carteles personalizarlos si queréis con vuestro logo y difundirlos. Y sí que también anticipar que a través de redes sociales, desde Trabajando en Positivo, vamos a iniciar una campaña a través de una carta en la que se le va a solicitar al Gobierno de España que no frene la respuesta al VIH, que la respuesta a una pandemia como la COVID no sea un freno a la respuesta al VIH y, lógicamente, os animo a firmarlo. Está dirigido tanto a personas como a instituciones, con lo cual os animo también a firmar esa carta, que lo que nos permite es un poco pues volver a poner el VIH, los derechos humanos, como elemento central para la respuesta al VIH. Vale, pues no veo nada más. Tony, Julio, Alberto, muchísimas gracias por como están diciendo, por la claridad de las intervenciones. Ángel, gracias por hacer el esfuerzo de estar ahí. Y Ana también, que ha servido de equipo técnico para poder grabar
el vídeo que, bueno, pues lo organizaremos y lo prepararemos para sacarlo el día 1 de diciembre. Os recuerdo, el 1 de diciembre es el día de lucha contra el VIH. Imagino que todas las entidades tendrán diferentes actos a los cuales os invitamos a participar. Muchos de ellos, pues me imagino que serán vía internet, vía telemática, como ahora mismo se está haciendo todo. Ahora, pues os invitaremos, decimos que bueno, es bueno que participéis y gracias a todos y todas por estar allí.